Buenas tardes con todos los discentes. Desde la provincia de Huari, departamento de Ancash, tengo el agrado y el honor de dirigirme a ustedes a fin de compartir mis conocimientos en lo que respecta a los recursos de impugnación que están establecidos en el Código Procesal Penal. MT señalar lo siguiente, ¿no? Como los recursos que se pueden interponer en las resoluciones judiciales son las siguientes: el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de casación y el recurso de queja. La acción de revisión también se puede interponer, pero el Código Procesal Penal lo ha establecido como acción de revisión y lo ha visto como acción de revisión, como anteriormente también se veía en el Código Procesal Penal anterior. Los plazos para interponer el recurso son los siguientes: 10 días para el recurso de casación, 5 días para el recurso de apelación contra sentencias, 3 días para el recurso de apelación contra autos interlocutorios, el recurso de queja y apelación contra sentencias emitidas conforme a la previsión en el artículo 448, 2 días para el recurso de reposición. El plazo se computará del día siguiente de la notificación de la resolución. En primer lugar, vamos a ver el recurso de reposición. El recurso de reposición procede, y muchas gracias por la diapositiva, el recurso de reposición procede contra los decretos a fin de que el juez que lo dictó examine nuevamente la resolución y dicte la resolución que corresponda. Durante las audiencias solo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo las finales, debiendo el juez en este caso resolver el recurso en el mismo acto sin suspender la audiencia. ¿Cuál es la característica de reposición? Es que se emite en el mismo acto de la audiencia, salvo que también existe la excepción de se puede interponer fuera de la audiencia, es decir, ante una notificación, una resolución que es interlocutoria, es decir, que no pone fin al proceso, puede presentarse el recurso de reposición para que se corrija la reposición por un error de hecho o de derecho. Generalmente se pone el recurso de reposición contra las audiencias. Se interponen los recursos dentro de las audiencias. Por ejemplo, una persona se constituye en actor civil y el juez al momento de, en la audiencia, rechaza su constitución en actor civil por cuanto el señor ya había pasado el plazo de que el fiscal determinó la conclusión de la investigación preparatoria. Pero en la reposición puede haber un error de hecho porque puede decir el recurrente de que si bien ya venció el plazo, pero el plazo se consta a partir de la notificación y la notificación fue otorgada o dada o fue notificada a la redundancia dentro del plazo y por estar dentro del plazo procede la constitución de actor civil, ¿no? En este caso se tendría que reponer el estado anterior y el juez al advertir el edicto de manera palmaria y evidente, pues lógicamente tendría que declarar fundada la reposición. Pero en la práctica la mayoría de los abogados, generalmente como un medio dilatorio, piden reposición y si el juez considera que el vicio o error no es evidente, lógicamente le declara inadmisible por cuanto no cumple con los requisitos para solicitar el delito de reposición, perdón, el recurso de reposición. En este caso, el auto que resuelve el recurso de reposición es inimpugnable. ¿Qué quiere decir inimpugnable? Que no puede ser materia de impugnación con otro recurso. El segundo recurso que vamos a ver es el recurso de apelación. En este caso, el recurso de apelación viene contra todo tipo de resoluciones, especialmente contra contra autos y sentencias. Los autos se dan, por decir, en el ejemplo de una prisión preventiva, que es la más característica que nosotros vemos en segunda instancia. Se le impone una prisión preventiva a una persona por la presunta comisión o por la existencia de graves elementos de comisión, la comisión de un delito, y se impone la prisión preventiva. El señor puede presentar una apelación de la imposición de la medida de prisión preventiva, que es una medida cautelar. En este caso, nosotros, la Fiscalía Superior lo va a ver en segunda instancia y va a tener que fundamentar cuál ha sido el motivo por el cual se está pidiendo el recurso de apelación. Generalmente se da el abogado cuando tiene un cliente
y le imponen una medida de prisión preventiva, él es el que va a tener que señalar cuáles son los agravios. De igual manera, si no, si ante la solicitud del representante del Ministerio Público pide una prisión preventiva contra una persona porque considera que existen graves elementos fundados de convicción, en este caso, y una sospecha fuerte en la comisión del delito, en este caso pedirá la prisión preventiva. Pero el juzgado de repente no lo considera así y declara una medida de comparecencia con restricciones o una comparecencia simple. Al negar la prisión preventiva, es el fiscal de primera instancia el que debe fundamentar cuáles son los agravios, es decir, la inexistencia de una motivación o una motivación aparente en la resolución en la que se considera que existen agravios y debe fundamentar por qué se debe poner la medida de prisión preventiva. Tenemos que saber que la imposición de una medida de prisión preventiva afecta a un derecho fundamental que es la libertad, pero también ya el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema ha señalado de que toda medida o todo derecho fundamental no es absoluto, puede ser restringido a través de una resolución judicial y más aún cuando existen los elementos de comisión graves y fundados y una sospecha fuerte en la comisión de un delito y la responsabilidad del imputado para imponer la medida de prisión preventiva. Es por eso que existe eh, en nuestro Código Procesal Penal la figura de la prisión preventiva. Anteriormente también existían las figuras, pero era mandato de detención cuando el juez resolvía. En este caso, esa solicitud del fiscal. En este caso, la oralidad impera. Ustedes habrán visto las prisiones preventivas o las audiencias que son transmitidas ahora por la televisión y también pueden ver cuáles son la actuación del fiscal y del abogado defensor, ¿no? En los casos ya emblemáticos que tenemos, en este caso de los presidentes de la República, que se han llevado a cabo sentencias con carácter de efectiva. Sin embargo, también vamos a ver que el recurso de apelación procede contra sentencias. En este caso, también si no está de acuerdo el imputado con la sentencia impuesta, puede apelarla. Ya lo verá en este caso segunda instancia. Y es ahí donde él podrá acreditar. Pero también existe una figura que es la terminación anticipada o la conclusión anticipada de juicio. En este caso ya no hay apelación. ¿Por qué? Porque son sentencias conformadas. ¿Qué quiere decir sentencias conformadas? De que los procesados admiten su delito y se acogen a una rebaja de la condena en un 6% de terminación anticipada o una séptima parte en lo que es la conclusión anticipada del juicio. Y se le impone una condena razonable. Lo que se quiere no es tratar de tener condenas, sino que en cada caso concreto se pueda determinar la condena justa. Justa tanto para el agraviado y tanto para el imputado, por la comisión de un delito que esté establecido previamente en la norma, ¿no? Nosotros sabemos que todas estas normas tienen que estar previamente establecidas en el Código Penal. No puede imponerse una sentencia si la sentencia no tiene los principios de publicidad, de, de una norma prevista en la ley y tiene que ser previa a la comisión de un delito. Entonces, el recurso de apelación procederá contra sentencias, auto de sobreseimiento, es decir, el fiscal, luego de formalizar la investigación preparatoria, considera, después de hacer las diligencias pertinentes, útiles y necesarias, considera de que el hecho no es delito o no es responsabilidad penal del imputado. En este caso, solicitará, presentará un requerimiento de sobreseimiento, la misma que deberá ser aprobada por el juez. Si el juez aprueba el sobrecimiento, la causa termina ahí. Si no está de acuerdo el juez con el requerimiento de sobrecimiento emitido por el fiscal provincial o fiscal de primera instancia, lo elevará en consulta al fiscal superior. Y el fiscal superior emitirá su disposición. En el sentido, si confirma lo dispuesto por el fiscal de primera instancia, termina el procedimiento. Si no está de acuerdo, ordenará que otro fiscal de primera instancia formule acusación, con lo que seguirá el proceso. Los autos, los autos de sobrecimiento, los que resuelvan cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y excepciones. Las cuestiones previas y cuestiones prejudiciales y las excepciones, especialmente las excepciones, se encuentran establecidas en el artículo 6º del Código Procesal Penal. En este caso, las excepciones,
la que más se ve diariamente son las excepciones de improcedencia de acción, por cuanto el abogado de la defensa considera de que no existe delito o no existe responsabilidad por parte de su patrocinado. En ese caso se tiene que valorar ya el aspecto de la tipicidad subjetiva, la tipicidad objetiva, la, el dolo, la comisión de la tipicidad subjetiva, que en este caso es la norma o el dolo normativo, y en este caso la causa de justificación, el requisito de no punibilidad, entre otros. Los que declaran extinguir la acción penal, es decir, a través de la figura de la prescripción o pongan fin al procedimiento o a la instancia. Hay figuras de que puede decir, puede poner fin a, a la instancia a través de una apelación. Es decir, la apelación es un derecho y principio también, es un principio y regla, pero también es un derecho de los imputados de la doble instancia. La doble instancia se encuentra contenida en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, a fin de que otro superior, otro juzgado colegiado superior o otro juez pueda eh, emitir un pronunciamiento y señalando de que, como todas las personas podemos ser falibles, en este caso los jueces de primera instancia, puede una sala superior revocar la condena por existir errores de fallo, error improcedendo o en este caso, también se puede pedir la reserva del fallo condenatorio o la pena condicional. La condena condicional o la pena condicional es cuando existe la suspensión de la ejecución de la pena en el Código Penal. Es decir, por cuanto el delito no es muy fuerte o es menos leve o es menos grave, por decir el caso de alimentos, entonces se le pone una condena condicional, pero bajo reglas de conducta. En este caso tiene que el imputado tiene que justificar sus actividades, ir mensualmente a juzgado a fin de justificar sus actividades, eh, no ir a lugares de dudosa reputación, no cometer nuevos delitos dolosos y lo más importante, pagar la reparación civil, ¿no? En este caso las pensiones de vengada. Porque si no cumple, puede ser sujeto de revocar la condena y se le pondría una pena efectiva. Puede ser pena privativa de libertad o una de prestación de servicios a la comunidad. También la cesación de la prisión preventiva, es decir, cuando dura demasiado una prisión preventiva, y el fiscal no hace diligencias y avanza el plazo del tiempo, lógicamente que el abogado de la defensa puede pedir la cesación de la prisión preventiva indicando que se le ha ampliado la prisión preventiva, pero sin embargo en ese plazo no está haciendo el fiscal diligencias pertinentes, útiles y necesarias para justificar el plazo de la prisión preventiva, ya que el plazo de la prisión preventiva es una carga que se le impone al procesado y es por eso que tiene que verse que debe ser aplicada adecuadamente. Bien. En cuanto a la competencia, se encuentra señalada en el artículo 417 del Código Procesal Penal, que habla de la competencia contra las decisiones emitidas por los jueces de investigación preparatoria, así como las pedidas por el juzgado penal, unipersonal o colegiado, conoce la Sala Penal Superior. En este caso, tenemos que el proceso común lo ve el juez unipersonal o un colegiado cuando los delitos son graves, mayor de 8 años, y el juez de la investigación preparatoria lo ve en la etapa preliminar o preparatoria propiamente dicha, donde puede poner una medida de presión preventiva y termina su actuación cuando determina que hay mérito para llevar el caso a juicio, es decir, de emitir el acto de enjuiciamiento. Eso lo emite ya la sala al momento de que el juzgado ya determinó de que no existe sobrecimiento o que la causa está para verse en segunda instancia en este caso. El juzgado unipersonal sí impone las condenas. En este caso, cuando las condenas son menores de 8 años y un colegiado, son 3 jueces superiores, perdón, son 3 jueces de primera instancia que ven el caso cuando el delito que se está investigando es mayor a 8 años. Por decir, en el caso de violación sexual tiene que ver un colegiado. En el caso de alimentos puede verlo un juzgado unipersonal. Contra la sentencia emitida por juez de paletrado, conoce el recurso del juzgado penal unipersonal. Esta es segunda instancia.
Ante faltas puede haberlo juzgado unipersonal. Dice, el artículo 418 son los efectos de la apelación. El recurso de apelación tendrá efecto suspensivo contra las sentencias y los autos de sobrecimiento, así como los demás autos que pongan fin en la instancia. Si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad efectiva, este extremo se ejecutará provisionalmente. En todo caso, el Tribunal Superior en cualquier estado de procedimiento recursal diserá mediante auto impugnable, atendiendo las circunstancias del caso, si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse. En este caso, cuando hay sentencias, a veces se habrá visto por qué se ejecuta inmediatamente o por cuánto se suspende la ejecución de la sentencia hasta que sea ratificada por el juzgado de segunda instancia o por la sala superior. Vemos que en algunos casos se le impone la ejecución inmediata de la condena en primera instancia por cuanto se tiene en cuenta que existe un peligro y que esta persona se puede escapar de la justicia, puede ir de la justicia, puede haber peligro de fuga. Y es por eso que se le pone un carácter provisional. Pero si consideran que la persona ha asistido a todas las audiencias y tiene como garantizar, y existiría duda, o sea, no existe certeza en la imposición de un delito, sino existiría una duda razonable que el señor no es que no haya cumplido, no es que no haya cometido el delito, sino que existe duda razonable que el señor no se va a fugar por cuanto tiene arraigo y otros medios, entonces se le puede suspender provisional la condena, ¿no? En este caso, también hemos visto que de una u otra manera a veces se le suspende provisionalmente la condena y el imputado, al saber de que ha sido condenado, lógicamente a veces trata de huir de la acción de la justicia. Y algunas personas cuestionan el adelanto del fallo por cuanto ya se le está sentenciando, sin embargo esta sentencia no ha quedado firme, es decir, no ha quedado consentida en ejecutorial. Consentida cuando no ha apelado o apela fuera de plazo, o ejecutoriada cuando ya viene una resolución que confirma la resolución de primera instancia. El examen de la Sala Penal Superior tiene como propósito que la resolución impugnada sea anulada o revocada, total o parcialmente. En este último caso, tratándose de sentencias absolutorias, podrá dictar sentencia condenatoria, fallo que podrá ser revisado en apelación por la Sala Penal Suprema, de la Corte Suprema. En este caso, nosotros, cuando apelan una sentencia, tiene dos características el apelante, sea el fiscal o sea el abogado defensor. Le va a decir, su apelación es de nulidad o su solicitud de apelación es de nulidad o de revocatoria. Su solicitud de nulidad consiste en que solicita que el juez de primera instancia o el colegiado de primera instancia no ha valorado debidamente algunos medios probatorios y pide que sea otro juzgado colegiado o otro juez unipersonal que pueda ver los medios probatorios y valorados adecuadamente y por eso solicitará la nulidad. Volverá a un nuevo juicio. En este caso, cuando hay revocación, directamente tendrá que fundamentar la motivación ante la, la sala o el juzgado de segunda instancia a fin de que sea revocada. Y si es absuelto, puede pedir una pena condenatoria. Y es condenatoria, puede pedir el abogado de la defensa una pena absoluta, o perdón, una sentencia absolutoria, a fin por cuanto existe error, como se llama, ¿no? Error injudicando, improcedendo o cualquier otro motivo razonable que hay una indebida motivación de la sentencia. En la apelación de autos, como hemos señalado, característica, se puede apelar cualquier tipo de auto, sin embargo, la más característica es la prisión preventiva, ¿no? La que más llama la atención por su trascendencia, de que se le priva a una persona de libertad siendo procesado. La persona que se solicita una apelación de auto puede no estar presente en la audiencia. Ya el juzgado o la sala respectiva, sala de segunda instancia, resolverá el recurso, como ha sido presentado en original. Diferencia de la apelación de sentencias, contenido en el artículo 423 del Código Procesal Penal. En la apelación de sentencias, sí es característico, tiene que ir el recurrente. En este caso, si lo han condenado al imputado, al sentenciado, entonces este tiene que estar presente, esta persona. Y si no está presente, le declaran inadmisible su recurso. Pero
si es recurrido. El artículo 423 del Código Procesal Penal señala de que cuando hay una apelación de sentencia y apela el fiscal porque el señor ha sido suelto, el diputado, tiene que estar presente en la audiencia. Si no está presente o no se presenta, se le declara reo contumaz y se dispone su conducción compulsiva. Es decir, se reserva a que se presente los imputados recurridos. Por eso hay que saber los términos en cuanto es un imputado recurrido o un imputado recurrente, ¿no? El recurrente es el que ha presentado la apelación. El imputado recurrido es el que se ha absuelto y que se le requiere su presencia a fin de que haga su derecho de defensa y esté presente. En este caso, la diferencia de autos es que en autos puede estar o no puede estar presente el recurrido, pero en la apelación de sentencia sí tiene que estar presente. Así es una obligatoria señalada por el Código. Si la apelación en su conjunto solo se refiere a objeto civil del proceso, no es obligatoria la concurrencia del imputado ni del tercero civil, ¿no? En este caso, resolverá también la sala la apelación presentada ante su despacho. En la audiencia de apelación, ¿cuál es la formalidad o el trámite? Cuando se lleva a cabo la audiencia de apelación, eh, el personal judicial, en este caso la relatora, hace un relato breve de la apelación y después inicia con la participación del fiscal, que deben acreditarse las partes, y después viene el debate probatorio. En este caso, los alegatos de cada una persona, ¿no? A ver, fundamentar cuál es su pedido. Si uno quiere que se confirme la resolución impugnada u otro solicita que se revoque o se declare nula. Esa es la figura de la apelación de sentencias. Dice, la sentencia de segunda instancia puede declarar la nulidad en todo o en parte de la sentencia apelada y disponer se remitan los datos al juez que corresponda para la subsanación a que hubiera lugar. Es en cuanto a la nulidad. Pero dentro de los límites del recurso puede confirmar o revocar la sentencia apelada. A veces procede, a veces le revocan en parte. ¿Qué quiere decir revocar en parte? Es decir, en la primera instancia le pusieron 20 años al sentenciado y en segunda instancia consideran de que existen algún tipo de disminución de la pena por factores personales o legales y le pueden bajar la pena a 15 años, por decir. Especialmente se tiene que ver la edad de las personas o cuando la persona es mayor de 65 años o 60 años es un adulto mayor o puede ser una persona con discapacidad, etcétera, ¿no? El juez tiene que motivar eso según el artículo 46 del Código Penal en cuanto a la conducta de las personas que han cometido la comisión de un delito. Si bien puede no estar en una exento de pena, pero puede haber una disminución punible en la pena. La sentencia en segunda instancia se pronuncia siempre en audiencia pública. Como ustedes verán, la oralidad prima en el Código Procesal Penal, tanto las prisiones preventivas, tanto las audiencias y tanto para las sentencias, ¿no? Es decir, las audiencias donde se dicta las sentencias. Todo es oralidad y pueden poner dentro del proceso o pueden reservarse el derecho una vez que sean notificados con la sentencia respectiva. Vamos a ver el recurso de casación, que el recurso de casación es una novedad en el Código Procesal Penal. En el Código anterior había un recurso de nulidad. El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, la denegación de auto de sobrecimiento y los otros que pongan fin al procedimiento. Extinguen la acción penal o la pena o deniegan la extinción, conmutación, reserva o supresión de la pena, expedidas en apelación por las salas penales superiores. Lo importante de una sentencia de casación, en este caso de un recurso de casación, es porque el impugnante, sea el abogado, sea el fiscal, considera que en la sentencia emitida en segunda instancia no está debidamente motivada. Eso es lo principal. Que existe una vulneración a las normas penales o normas legales al momento de emitir la sentencia. O no se ha considerado algún medio probatorio o se ha debido a una indebida valoración. Pero es netamente normativo la casación. En este caso, se tiene que ver en la casación que deben cumplirse con los requisitos establecidos. Y si no se cumplen los requisitos establecidos y causales previstos en el artículo 405 y 429,
obviamente que hay una afectación. Nosotros consideramos que el recurso de casación es una garantía también de que la Sala Suprema puede, porque el único que puede emitir una resolución de casación es la Corte Suprema. En este caso, ellos verán en última y definitiva instancia lo que ha resuelto la Sala Superior. Por existir diversas causales, ¿no? El artículo 429 del Código Procesal Penal señala, ¿no? Si la sentencia, o sea, son causales para interponer recurso de casación. Es más, si es que una persona puede interponer un recurso de casación de mala fe, obviamente puede ser sancionado, especialmente el abogado, ¿no? Para eso siempre hay causales de interponer y tienen que ser debidamente fundamentados. Si la sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia de alguna de las garantías constitucionales con carácter procesal o material o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. Si la sentencia o auto incurre deriva en una inobservancia de las normas legales de carácter procesal. Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley penal o otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. Es importante señalar que a veces se puede poner una sentencia que ya no está vigente, ha sido derogada. Y si el juez se señala para emitir una sentencia condenatoria o absolutoria esta resolución, obviamente que existe una indebida valoración de los medios probatorios y más importante, de la valoración de las normas señaladas. No estamos hablando de prevaricato, porque en el prevaricato hay dolo, hay conocimiento y voluntad de la comisión de un delito a pesar de una norma establecida, sino que cae un error por parte del juzgador. Ha señalado una norma y que obviamente no estaba en vigencia, o que existe ilogicidad en la motivación. Es decir, le da una valoración distinta a lo que se debe estimar. En este caso, nosotros consideramos que las sentencias deben ser debidamente motivadas para que guarden su eficacia. O si la sentencia o auto se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema, en su caso por el Tribunal Constitucional. En este caso, nosotros vemos la doctrina jurisprudencial, especialmente los precedentes vinculantes, que así lo determinan. Señalan como precedente vinculante los fundamentos señalados en tal artículo de dicha resolución. Es por eso que si se apartan de la doctrina tendrán que hacer un esfuerzo intelectual a fin de poder vencer, que en este caso no se aplica determinada jurisprudencia o determinado precedente vinculante. De ser así, pueden declarar fundada la casación a fin de que las Cortes de la República a nivel nacional pues tengan, lo deben tener presente para el momento de emitir sus fallos en casos similares. El recurso de casación sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 405 debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, es decir, puede haber una causal, dos causales o cinco causales. Ya es el abogado, el impugnante, sea el abogado, sea el fiscal, que debe señalar cuáles son las causales invocadas para que se pueda declarar fundada una casación. Y debe señalar cuáles son los preceptos legales que considere erróneamente aplicados e inobservados. Debe precisar el fundamento, los fundamentos doctrinales y legales, es decir, la motivación, quiere decir los fundamentos por el cual nosotros consideramos que esta resolución no está conforme a ley, que existen errores en esta resolución, en esta sentencia, y por lo tanto nosotros solicitamos que la casación en la Corte Suprema pues no dé la razón, indicando de que nuestros fundamentos son amparados. Como hemos señalado, la Sala Penal de la Corte Suprema son los que van a decidir las casaciones. Dice en el artículo 432, numeral 2, dice, la competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema se ejerce sobre los errores jurídicos que contengan la resolución recurrida. Está sujeta de manera absoluta a los hechos legalmente comprobados y establecidos en la sentencia o actos recurridos. Los errores jurídicos de la sentencia recurrida que no influyeran en su parte dispositiva no causan nulidad. La Sala deberá corregirlos en sentencia casatoria. Como hemos señalado, todas las personas son falibles de la comisión de un error y más aún los fiscales o los jueces, pero en este caso se tiene que
En última instancia, se entiende que los jueces de la Corte Suprema pues son personas ya expertas en el conocimiento del derecho y pueden corregir a los jueces y fiscales de instancia inferior. Es importante la casación porque nos va a llevar a conocer cuáles son los fundamentos por los cuales ante hechos similares se debe resolver de determinada forma. Al momento, si se declara fundada el recurso de casación, se declarará la nulidad de la sentencia o autos recurridos y lo devolverá al juzgado para que notifique a las partes y se eh, proceda conforme lo señala la propia sentencia. Ahora, en la anulación del auto o la sentencia en la casación recurrido podrá ser total o parcial. Cuando le declara fundada puede ser total o puede ser parcial. Y puede ordenar en el caso de que se considere de que existe una indebida motivación en cuanto a la imposición de la pena al sentenciado, obviamente puede ordenar la libertad del sentenciado. Bien. Lo siguiente tenemos el recurso de queja. El recurso de queja procede contra la resolución del juez que declara inadmisible el recurso de apelación. Es decir, yo presento un recurso de apelación, me lo declara inadmisible y yo puedo presentar un recurso de queja al superior a fin de que admitan mi apelación. El recurso de queja siempre se va a interponer ante el órgano jurisdiccional superior. Es decir, si fue interpuesta ante el juez de unipersonal, se tendrá que emitir ante el juez de segunda instancia o sala penal superior, que denegó el recurso a fin de que él tenga conocimiento. Sin embargo, la interpretación del recurso no suspende la tramitación del principal ni la eficacia de la resolución denegatoria. En este caso, si es que a una persona le condenan efectivamente a una pena, obviamente apelará, pero no se libera, no se le otorga la libertad al sentenciado a pena privativa de libertad. No suspende el principal, salvo que venga una sentencia o que la sentencia dictada en segunda instancia puede decir de que le revocan la condena condicional y lo absuelven. Entonces ahí solamente podrá determinarse la libertad del imputado. Tendrá que, es un requisito, señalar cuál es la norma jurídica vulnerada al momento de presentar el recurso de queja para que le concedan la apelación. Y por último, la acción de revisión. La acción de revisión no le han llamado recurso de revisión, es cuando ya una persona tiene una sentencia condenatoria firme, es decir, ya está consentida y ejecutoriada, y no existe límite de tiempo. Por decir, aparece un testigo, aparece una prueba nueva, se le condenó a una persona por violación sexual y después se determinó contra él una prueba de ADN que él no fue el violador sexual o el asesino, entonces podrá procederse a una acción de revisión. Y estos casos muchos se han dado, pero por la aplicación de la ciencia y la técnica, en este caso la prueba de ADN ha podido demostrar que la participación o no de una persona. Y también ha logrado también la prueba de ADN en un caso que hemos tenido en Huaraz, un caso muy emblemático, que se pudo determinar la sangre de un autor por un homicidio, que había sido la persona que había cometido este hecho y se le encontró en el auto del propietario del vehículo. No fue fácil, se demoró más de un año en obtener hasta que el señor cayó por otro delito en el penal, en el establecimiento penitenciario, y se pudo homologar que la sangre correspondía a que se había hallado dentro del auto del occiso, ¿no? El occiso es una persona que ha muerto violentamente. En este caso se pudo acreditar y lógicamente, como somos una institución jerarquizada, pues lógicamente se tuvo las pruebas pertinentes que posteriormente fueron útiles para que se le imponga la cadena perpetua a estos señores. Como se ha señalado, la acción de revisión puede proceder luego de que ya la sentencia ha sido condenatoria y no hay límite de tiempo. Puede pasar un año, 5 años, 10 años, pero lo importante es que sea justicia, es el fin del proceso. El fin del proceso penal es llegar a la verdad, ¿no? Llegar a la verdad y reconstruir históricamente cómo han sucedido los hechos. Eso es lo importante. Esa es la labor del fiscal de
de recabar los medios probatorios pertinentes, útiles y suficientes para que el juez lo valore luego del proceso, el proceso penal, dentro del juicio. El fiscal tiene que promover la acción penal y dentro del juicio se tienen que valorar los medios probatorios y debe haber una condena o una sentencia en este caso, sea condenatoria, sea absolutoria, pero con una debida valoración de los medios probatorios. Es por eso que estos recursos impugnatorios nos permiten que no solamente, nos permite en primer lugar que se evite la arbitrariedad, ¿no? Por ya cuando ya dos personas o dos instancias han resuelto de alguna manera, pues lógicamente que nos puede llegar más a la certeza de la comisión del delito y de la responsabilidad del imputado. Y también puede servir también para la solución del imputado, que el imputado no es el autor o no es responsable penalmente porque existen casos de justificación o condiciones de no punibilidad o porque existen casos de atipicidad, ¿no? Pero eso se tiene que desarrollar dentro de la CEN. Nosotros consideramos que si bien se puede hacer a nivel impreparatorio, también puede ir una excepción de proceso de acción o un sobrecimiento, pero el proceso común, como lo señala el Código Procesal Penal, está dentro del juzgamiento. Es ahí donde se ofrecen los medios probatorios y estos medios probatorios serán valorados por el juzgado, ofrecido por las partes, claro, y por el principio de mediación, donde van a tener las partes la oportunidad de ofrecer medios probatorios e interrogar a los testigos, peritos, etc. Y esa es la figura del Código Procesal Penal. Espero que les haya gustado mi alocución y cualquier interrogante, cualquier duda, estoy llano a resolverla. Es todo, muchas gracias, querido Vicentes. Muchas gracias a los organizadores. Si hubiera alguna pregunta, bien. Bien, tenemos que, una pregunta dice, si la sala penal declara inadmisible el recurso de apelación por considerarlo extemporáneo, ¿en qué supuesto procede el recurso de queja y qué aspectos formales se evalúa el órgano superior para determinar si debe concederse la tramitación del recurso principal? En este caso, debemos establecer que los plazos establecidos en el Código Procesal Penal se aplican es decir, si es que hubiera una apelación fuera del plazo, lógicamente que así lo determinará la sala, salvo que se establezca que si bien ha habido una apelación extemporánea, pero que puede haber una argumentación en este caso en el sentido de que si bien al señor le han notificado con determinada fecha, pero hubo un feriado y por eso no se corren los 5 días o los 10 días de la apelación. Obvio factores, caso fruto de fuerza mayor, lo que no ha atendido a la fiscalía porque había una conmoción o protesta o unos disturbios que no le pudieron permitir al impugnante presentar un escrito. Eso tendría que fundamentarlo debidamente, ya que los plazos se deben cumplir así como han sido establecidos en el Código Procesal Penal. Dice en otra pregunta, ¿en qué situaciones procede el recurso de reposición contra decisiones del juez de investigación preparatoria y cómo se diferencia su finalidad y trámite respectivo del recurso de apelación en la misma etapa procesal? Como se ha señalado, el recurso de reposición lo va a emitir el mismo juez de investigación preparatoria, como lo ha señalado la pregunta. Es el mismo juez, donde también se le considera una de reconsideración que se ve en la vía administrativa. Es decir, en el recurso de reposición yo le digo al señor juez, discúlpeme, con todo respeto, se ha equivocado usted, por cuanto esta norma que me está impidiendo a mí ejercer mi derecho de defensa no se adecua conforme a ley y lo fundamento. Entonces, el señor se advertirá que existe un error, obviamente lo declarará fundado la reposición. Pero si es un pedido malicioso, ¿no? Lógicamente me lo va a rechazar de pleno. La finalidad del recurso de apelación es que la apelación no lo va a ver el mismo juzgador, lo va a ver una instancia superior.
sea juez superior, en este caso una sala superior, lo va a ver, ¿no? Nosotros trabajamos, por decir, la Fiscalía Superior Mixta de Guari, trabajamos con la Sala Mixta de Guari. Nosotros trabajamos con ellos. Si viene una apelación del fiscal de primera instancia, nosotros lo vamos a sustentar y si lo ve el abogado de la defensa, obviamente que también lo vamos a sustentar, lo va a sustentar el propio abogado, pero es la sala la que debe resolver, en este caso, todos los pedidos. Pero el recurso de reposición netamente por errores del propio juez y que él tendrá pues la hidalguía de reconocer si se ha equivocado, declararlo fundado. Y si no, rechazarlo de plano si es un pedido malicioso. En cambio, en la apelación, como se dice, en la misma etapa procesal se suspende. Es decir, por decir en el caso de autos, ¿no? En el caso de sobreseimiento. Cuando hay una apelación, ya no lo va a ver el mismo juez, lo va a ver en este caso el juzgado de segunda instancia. Por eso le hablan fiscal de primera instancia, juez de primera instancia, sala de segunda instancia, sala de apelaciones y fiscalía superior, que también es de segunda instancia, ¿no? Es por eso que nosotros debemos ver que en la misma etapa de procesal procede el recurso de reposición que va a ser emitido por el mismo juez o el colegiado, porque también, pues, si hay un delito grave, un delito de violación sexual, por ejemplo, entonces el recurso de reposición va a ser emitido por el juzgado colegiado de primera instancia y va a ser resuelto por el juzgado también colegiado de segunda instancia, ¿no? En este caso la sala superior, como se conoce comúnmente, ¿no? Esas serían las dos preguntas que han presentado al momento que han escrito en el chat. Si hubiera otra pregunta, pueden mencionarla o pueden mencionarla escribiéndola o oralizándola para que sea más dinámico también la presente alocución, la presente diserción, ¿no? Si hubiera alguna otra pregunta, señores organizadores. Bueno, para terminar, quería decirles que siempre en el proceso penal, el fin es llegar a la verdad y para eso tenemos diferentes mecanismos. En este caso tenemos los recursos, ¿no? Que son medios impugnatorios y que nos hace permitir poder llevar un buen proceso para que haya una sentencia debidamente motivada. La acción de los recursos es de que es el derecho que tenemos todos a que sea otra instancia superior, como lo señala la Constitución, hay principio del debido proceso. Dentro del debido proceso está el derecho a probar, el derecho a una segunda instancia que pueda valorar lo resuelto por primera instancia a fin de verificar si que no existe ningún error en el procedimiento o en la aplicación de la normatividad vigente, ¿no? Esa es la figura de todos los recursos que llevados a cabo con todo el derecho de defensa, es el principal valoración del principio de derecho de defensa, ¿no? Que todas las personas pueden presentar medios impugnatorios, pero tiene salvedades, ¿no? La excepción sería que tienen que, si bien todos los medios impugnatorios pueden ser admitidos, pero la restricción es que se presenten dentro de los plazos establecidos y debidamente fundamentados. Indicar cuál es su fundamentación ante cualquier pedido ante el juzgado colegiado, ante el juzgado de primera instancia o segunda instancia. Eso sería todo. De repente alguna pregunta, de repente de actualidad o de las normas penales vigentes o alguna inquietud que tengan, una inquietud jurídica. Si no, bueno, en todo caso, estoy llano siempre a cualquier consulta, siempre a veces, bueno, fuera de mis funciones, a veces algunas personas me llaman y me dicen, doctor, quiero que lleve mi caso, ¿no? Yo así le digo, no, quisiera, pero no puedo porque yo tengo una competencia en todo lo que es la provincia de Huari, nosotros vemos en la Fiscalía Superior de Huari, vemos desde la Fiscalía de Pomabamba hasta el distrito de San Marcos, todos los conchucos, ¿no? Salvo Sigua que lo ven en Huaraz. Y a través de esas fiscalías que tenemos una comunicación fluida para poder determinar cómo nosotros los fiscales podemos desempeñar
nuestras funciones a pesar de todas las dificultades, pero cómo podemos tener eficacia y eficiencia en la comisión, en nuestro trabajo. ¿Y para qué? Para que especialmente la sociedad y especialmente la víctima tenga conocimiento que en este caso sí se hizo justicia. Ese es los fundamentos por el cual nosotros estamos tratando de que se haga justicia en todos los casos a pesar de las dificultades, ¿no? Yo le agradezco al señor presidente que me da la confianza, presidente de la Junta de Fiscales Superiores, el doctor Temple Temple, y a todos los fiscales superiores y a todos los fiscales con los que trabajamos conjuntamente. Podemos estar cerca o podemos estar un poco lejos, pero la comunicación es a través de los medios, nos hace permitir de que podemos tener ya una presencia inmediata ante la presunta comisión de un delito y debemos solicitar las medidas correctivas, es decir, las medidas cautelares como la prisión preventiva, a fin de que el imputado no se evada de la justicia, no se fugue. Y también en eso debemos prepararnos porque lógicamente el imputado tiene un abogado y ese abogado va a querer que su patrocinado pues siga en proceso en libertad, que también es su derecho, ¿no? Es por eso que es indispensable de que nosotros actuamos de la mejor manera, conociendo el Código Procesal Penal, que ya tiene bastantes añitos, ya tiene desde el 2004, en vigencia en el 2012 en ANCAS, y que nosotros debemos conocerlo a fin de evitar cualquier tipo de error, ya que somos falibles, pero sin embargo a través del estudio y la experiencia nos va a permitir que podemos llevar un juicio correcto, llevar un juicio con normalidad sin ningún tipo de motivos espurios, ¿no? Nosotros consideramos que los fiscales deben actuar eh, sin ningún tipo de ánimos espurios, sin lucro, es decir, el fiscal debe ser el fiscal honesto, honrado, estudioso del caso, no debe ser corrupto, por cuanto daña la imagen de la institución y la gente se desmoraliza, protesta y tiene todo el derecho a protestar, pero pacíficamente. Ese es el fin. Nosotros queremos que si ha habido en el caso a nivel nacional, ha habido casos importantes de los fiscales han tenido sentencias contra expresidentes y eso es valorable. Existe un trabajo silencioso, pero efectivo, para que muchas personas, podemos estar de acuerdo o no, pero que muchas personas pues que han cometido un delito pues sean sancionados por la justicia. Ese es el fin y muchas gracias por la invitación. Estoy ya no también a compartir cualquier otro momento con ustedes y muchas gracias. Esto, hasta luego. Buenas noches con todo, hasta luego.